Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Hoy quiero hablarles un poco acerca del manejo quirúrgico de la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal y específicamente el papel que juega la cirugía endoscópica en esta patología. La verdad es que la tecnología, pues la endoscopia realmente ha revolucionado mucho el manejo de la obstrucción del conducto nasolagrimal y básicamente pues voy a hablar de eso, principalmente pues tanto en adultos como en niños, pero pues principalmente en niños. Yo no tengo pues ningún interés financiero en esta presentación. La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal es un problema común. Se dice que ocurre en aproximadamente el 5 al 20% de todos los nacidos vivos y frecuentemente se asocia a la prematurez. Puede ser unilateral como en este caso o puede ser bilateral y no hay ninguna predilección por sexo. La causa o el factor etiológico más frecuente es la obstrucción membranosa a nivel de la válvula de Hasner en el extremo distal del conducto nasolagrimal a nivel del meato inferior, como ustedes ven aquí. La resolución espontánea ocurre en el 95% de los pacientes antes del año de edad, pero hay un 5% restante que se puede, pues que no mejora solo. En este 5% restante, usualmente la obstrucción no es a este nivel, sino, o es a este nivel, pero es más compleja, puede ser una membrana mucho más gruesa o puede haber una obstrucción ósea que hace que no funcione pues, el tratamiento convencional. Entonces, tradicionalmente se maneja de una forma escalonada. Así fue como pues, yo aprendí. La forma escalonada consiste en comenzar con un masaje que se realiza desde el momento que se hace el diagnóstico hasta que o se mejora o es necesario llevarlo a cirugía. El masaje se hace de lo que llamamos el masaje de Krigler, que es un masaje que se hace sobre el saco lagrimal. Es importante explicarle muy bien a los padres cómo se hace, porque no es un masaje de solo darle vueltica pues ahí en la zona del saco lagrimal, sino de hacer una especie de presión intermitente sobre el saco para producir una presión hidrostática que abra pues la obstrucción que está a nivel de la válvula de Hasner. Este masaje, pues yo recomiendo y siempre se ha recomendado hacerlo por ahí hasta el año de edad, debido a que pues al año de edad puede, o despuesito del año 12 o 13 meses, puede permeabilizarse solo. Si no mejora con el masaje, entonces se va al segundo paso, que es un sondaje que se realiza con una sonda de Bowman. Este sondaje generalmente se hace a ciegas, o sea, se pasa la sonda a través de los puntos lagrimales, se llega pues al sitio de la obstrucción, se hace presión y se siente, pasa la obstrucción y generalmente uno tiene otro instrumento metálico y siente el toque metal con metal y uno dice, listo, ya aquí ya quedó permeable y luego hace una irrigación y obtiene fluoresceína o algún tipo de líquido en la cavidad nasal, entonces ya dice esto quedó permeable. Una vez que se hace este sondaje, se espera un tiempo y el paciente o mejora o si no mejora, entonces se lleva a un segundo sondaje que es muy similar al primero, a menos que haya algún otro tipo de tecnología como el catéter con balón, en el cual es parecido a una sonda de Bowman, pero tiene como un balón alrededor y ese balón se puede inflar en el nivel del sitio de la obstrucción como para ayudar a que mejore pues la cirugía. Si esto falla, se va al tercer paso o ya al cuarto paso, que es la intubación, que se hace con un set de Crawford, se intuba hasta abajo, hasta la nariz, y luego se deja digamos, este tubo de Silastic, se deja allí durante unos 3 a 6 meses y se espera pues que esto mantenga pues permeable el sitio que se abrió. Aquí ya vamos 1, 2, 3 pasos. Como es un niño, pues ya vamos 3 anestesias generales.
Y luego se espera a ver. Todo esto se ha hecho a ciegas, o sea, no se ve exactamente lo que uno está haciendo, sino se presupone pues que está bien. Y luego, si se obstruye después de la intubación, se le dice a los padres, pues ya la verdad nos toca esperar un tiempo, por ahí hasta los 5 años, para poder hacer ya una cirugía un poco más avanzada, que es una acrocistorrinostomía, la cual se hace como un bypass entre el saco lagrimal y la cavidad nasal, y se hace o externa, que es lo más frecuente, o se puede hacer endoscópica. En cuanto al masaje, pues ya les comenté un poquito cómo debe ser, es importante hacerlo bien y definitivamente pues tratar de esperar en lo posible hasta que el niño tenga 12 o 13 meses de edad. Es muy frecuente que se programe el niño a cirugía y de repente llega a cirugía, pues porque la EPS se demoró pues con la orden y llega a los 12 meses y el niño ya está permeable. Entonces, siempre a tratar de esperar. Eh, Otra razón de esperar es porque en múltiples estudios, y ahora hay unas publicaciones bastante recientes que muestran que la anestesia general en niños no es tan inocua como parece, sobre todo en niños menores de 1 año, y hay una asociación muy clara entre la anestesia general y neurotoxicidad, que lleva a problemas cognitivos de comportamiento, déficit de atención, hiperactividad, problemas de aprendizaje. Debido a esto, la recomendación actual de la Sociedad Americana de Anestesiología Pediátrica es solamente realizar cirugías urgentes o críticas en niños menores de 12 meses. Ya en este caso, pues, digamos que el sondaje de la vía lagrimal pues no reúne los criterios de urgencia crítica pues para realizarlo antes de 1 año. Lo otro es que cuando se hacen múltiples anestesias generales en niños menores de 5 años, los efectos son similares. Entonces, pues si uno puede esperar, pues mucho mejor. Aquí hay algunas referencias y si alguien las quiere ver, pues yo después se las puedo dar. Sin embargo, como todo en la vida, pues hay algunas excepciones a esta regla. Y hay niños que pues, definitivamente hay que entrar antes del año de edad, como por ejemplo en niños con dacrocistoceles como el que ustedes ven aquí, que no mejoran con masaje, sino que se sobreinfectan. Si estos se sobreinfectan, pues es importante hacer el sondaje antes para evitar pues una sepsis neonatal. O los niños con dacrocistitis aguda, también neonatal, que hay que darles tratamiento endovenoso, antibiótico endovenoso, y tienen varias hospitalizaciones y definitivamente pues no mejoran. Hay que hacer el sondaje antes del año de edad. Y la tercera excepción es cuando se presentan mucoceles intranasales grandes en recién nacidos, que como sabemos los niños recién nacidos son respiradores nasales obligatorios, y cuando tienen estos quistes o mucoceles intranasales grandes, pues no, pues tienen dificultad respiratoria. Aquí lo que vemos es en la parte superior está el cornete en medio, luego vemos este tejido grande aquí como horizontal, es el cornete inferior, y en la parte inferior está ese mucocele grande intranasal. Tal vez el avance más reciente o reciente más importante en el manejo de la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, y realmente lo que le ha dado un giro total al tratamiento es lo que llamamos el one step o un solo paso. Y esto se basa en los hallazgos endoscópicos, o sea, lo que uno ve en el primer sondaje. De eso depende qué se va a hacer. Y esto hace que sea solo una anestesia general y que en ese mismo procedimiento se le, digamos, haga todo el tratamiento necesario. Entonces, dependiendo de lo que uno encuentre el sondaje, si hay solamente una membrana o si hay un tejido más grueso o si hay, digamos, alguna obstrucción ósea leve o una obstrucción ósea ya más, digamos, más densa, entonces ya hay que hacer otro tratamiento, ya sea una acrocistorrinostomía, pero entrar de manera de que solo vamos a hacer esta anestesia general y con esto vamos a salir a decirle al padre, bueno, ya lo logramos,
en lo posible, pues, con un porcentaje alto de éxito, por el 90%, pero no salir y decir, no, pues yo hice el sondaje, fue muy difícil, probablemente nos toca volver, porque uno sabe cuando hace un sondaje a ciegas que de pronto como que no le va a ir muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de lo que uno puede ver si uno está haciendo un sondaje endoscópico. Entonces, aquí estamos a nivel de el cornete inferior, que es lo que vemos aquí como un tejido grande aquí en la mitad, y debajo de este cornete inferior está un elevador de Frier, que es el que usamos para levantar ese cornete. Aquí ustedes están viendo cómo levanto el cornete con el elevador. Inmediatamente debajo hay una dilatación quística grande, que es un mucocele pues intranasal, formado por la secreción que está allí. Aquí ustedes lo ven, y aquí estamos perforando. Entonces entró la sonda de Bowman, y si estuviéramos haciendo un sondaje a ciegas, pues allí inmediatamente diríamos, no, pasó, sentí que pasó, y además el toque de metal con metal, allí permeabilicé y luego se hace pues una irrigación, cae el líquido abajo, pero miren en realidad lo que pasa, pues pasó la sonda, pero pues ahí queda un hueco muy pequeñito, y aquí lo que estoy haciendo es limpiando, quitando todo ese tejido con una microtijera. Estoy abriendo aquí esta membrana grande, y con instrumentos pequeños, pediátricos, aquí con una pinza microesmoidal o con una pinza de biopsia de oído, se pueden retirar todos estos fragmenticos que quedan allí, y vamos a liberar y dejar pues esa zona de la válvula de Hasner completamente despejada. Entonces ustedes aquí ven, quedó totalmente despejada, y ahora hacemos la irrigación con la fluoresceína, y ustedes ven cómo inmediatamente cae libremente. Entonces este paciente era una niña de 1 año y medio, quedó sin ningún tipo de lagrimal. Y tenemos otro caso. Este caso, esta niña tenía 2 años de edad, ya le habían hecho un sondaje previo. La niña volvió a tener lagrimeo y secreción intermitente, y lo que yo encontré fue lo siguiente. Entonces miren ustedes aquí, cuando yo hice la irrigación, antes de hacer nada más, ahí estamos a nivel del cornete inferior nuevamente, este es el elevador de Frier levantando, y cuando yo hice esta irrigación, miren tan curioso cómo se infla la zona de la válvula de Hasner, y hay un huequito pequeñito, pequeñito, ahí está nuevamente, y sale pues el líquido, y claro, la niña a veces tiene lagrimeo, pero pues era intermitente con secreción, pero no se había mejorado del todo, porque pues se pensó que estaba abierta, pero no. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue retirar todo este tejido de aquí, dejarlo completamente libre, y la niña de 2 años, que ya se espera a veces que es un sondaje que no va a funcionar, mejoró completamente. Aquí tenemos otro caso. Aquí estamos nuevamente a nivel de la válvula de Hasner, y aquí que encontramos, este era un niño grande, este niño tenía 9 años, venía lagrimeando durante un tiempo largo, le habían ya realizado varios sondajes, y lo que yo vi fue, este es el cornete medio, este es el cornete inferior, un cornete muy grande impactado en el piso, ¿sí? Y aquí lo que yo hice fue elevar el cornete, que es lo que estoy haciendo aquí, con el elevador, y ya que esto ya tenía vasoconstricción, o sea, un cornete que ya no iba a disminuir más de tamaño, fracturé ese cornete, que tal vez no lo habían hecho en los sondajes previos, que realmente sí es algo importante que se debe hacer, pero en este niño no se había hecho. Y si ustedes miran cuidadosamente, miren acá, aquí está la valvulita de Hasner totalmente permeable, o sea, en los sondajes había sido permeable, pero el problema aquí era el cornete gigante que estaba tapando. Entonces aquí se ve nuevamente cómo sale muy bien a la irrigación, y este niño de 10 años de edad con un sondaje salió sin necesidad pues de hacerle ningún otro tipo de procedimiento. En este otro caso, este también un niño grande de 6 años de edad, aquí estamos a nivel del cornete inferior, aquí el cornete en medio, nuevamente vamos a entrar aquí a la zona
de la válvula de Hasner. Y aquí estoy con el elevador levantando el cornete inferior a buscar pues la zona de la válvula de Hasner, a ver qué es lo que pasa allí. Y aquí ustedes ven que al levantar, aquí estamos entrando. Entonces aquí estoy a punto de entrar, estoy con la sonda de Bowman en ese sitio. Voy a pasar la sonda. Aquí pasó la sonda, entonces si yo estuviera haciendo esto a ciegas, yo diría, listo, ya pasé la obstrucción, ya quedó listo, hago una irrigación y ya quedó bien. Pero entonces, si ustedes miran ahora, cuando la sonda se devuelve, entonces, ¿qué pasa? Hace como un efecto de escotilla y eso hace que se vuelve y se tape. Entonces, si nosotros no quitamos ese tejido de allí, probablemente este niño ya grande va a volver a lagrimear. A veces no se encuentra esto, ¿no? A veces simplemente una membranita pequeñita y con eso pues mejoran. Pero pues en este caso teníamos bastante tejido, entonces nuevamente se hizo con una microtijera, se abrió toda la zona, se quitó con la pinza microesmoidal y aquí ustedes ven cómo va a quedar completamente despejada. Esa es una microesmoidal curva, quitando todo este tejido redundante, queda muy despejada la zona y este niño grande pues ya también mejoró. Miren el espacio tan enorme que queda y no tenemos ningún efecto de escotilla ni nada en este sitio. Queda completamente libre. Entonces, realmente el sondaje endoscópico bajo visualización directa sí permite identificación y corrección de las anomalías intranasales al mismo tiempo operatorio y obviamente reduce el número de procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general y pues se puede realizar en niños mayores con excelentes resultados. ¿Cuáles son las indicaciones de intubación? Yo, la verdad, hago pocas intubaciones porque simplemente con hacer esto es suficiente y veo que no se vuelve a tapar. A veces uso un poquito de mitomicina en el sitio como para retardar un poquito la cicatrización, pero cuando intubo, pongo una set de Crawford, si hay anomalías canaliculares, sí es importantísimo porque eso sí no va a mejorar con ningún tipo de intervención a nivel de la válvula de Hasner. Entonces, si cualquier tipo de anomalía canalicular, sí coloco un tubo. Cuando los sondajes son difíciles, con resección incompleta de las membranas, porque está, digamos que no tengo buena visualización, lo hago. O cuando hay una obstrucción ósea leve a nivel del conducto nasolacrimal, pero tiene que ser leve, o sea, no que yo hago mucha fuerza y paso, no, sino que como que paso, pero que me preocupa un poquito, entonces puedo dejar un tubo allí. Esta intubación la dejo aproximadamente 3 a 6 meses. ¿Y qué pasa si en el sondaje encuentro una obstrucción ósea severa? Digamos que yo paso y hay veces se hace muchísima fuerza y como que no, como que definitivamente hay algo que no nos gusta. De una vez, o sea, yo no me pues digo, no, pues voy a decirle a los papás, voy a hacerle una DCR. No, yo antes de la cirugía yo le digo a los papás, estén preparados, puede que sea un sondaje simple, puede que salga el niño con un tubo, o puede que yo le haga una cirugía un poquito más complicada en el cual hago un bypass pequeño entre la nariz, entre el saco lagrimal y la nariz, para pues que ellos estén preparados y les hago de una vez una endoscópica. Entonces, esta se puede hacer a cualquier edad, siempre desde que uno encuentra algún tipo de obstrucción ósea. El éxito es bien alto, 90-95%, ya se ha convertido en el gold standard pues, de la cirugía de vía lagrimal, que sea endoscópica y no externa, y pues tiene muchas ventajas sobre la externa, que es que no deja cicatriz, porque se hace pues a través de la nariz, no afecta la bomba lagrimal ni las estructuras del canto medio. Es más rápida, mejor posoperatorio, el sangrado es mínimo, sin equimosis, se puede realizar en casos de acrocistitis aguda, sin problemas porque es como drenar un absceso pues, por la parte interna, y se puede realizar simultáneamente bilateral, que en las externas no se puede porque hay que hacer 2 incisiones, es mucho más complejo. Aquí estamos haciendo pues una acrocistostomía endoscópica
Y aquí estamos a nivel de ya el cornete medio. Este es el cornete medio, el inferior está acá abajo. Aquí entonces ya nos ubicamos pues más arriba. Esta es la axila, digo, si esta es la axila del cornete medio, este es la raíz del cornete medio. Aquí es importante conocer bien la anatomía porque a 4 milímetros de la raíz del cornete medio está la lámina cribosa. No nos queremos meter acá arriba porque puede haber pues una fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí este es el sitio donde vamos a entrar a hacer la cirugía. Esta se llama la línea lagrimal, que es la unión entre el proceso frontal del maxilar y el hueso lagrimal, y aquí donde vamos a hacer la cirugía. En este caso, ya previamente habíamos colocado una mecha con afrin, oximetazolina y con adrenalina diluida para lograr esta vasoconstricción, que es muy, muy importante en esta cirugía. Y ya la retiramos y ahora vamos a proceder pues con el procedimiento. Entonces, lo primero que yo hago es que yo coloco aquí lidocaína al 2% para poder producir más vasoconstricción todavía aquí y ayudarme pues para hacer luego la incisión. Entonces se coloca, luego de colocar esto, pongo una mecha nuevamente. La primera mecha la dejo 10 minutos, la segunda 5 minutos, la retiro, el cornete lo muevo para que me dé espacio y aquí con una cuchilla Crescent hago una incisión posterior, luego una incisión anterior. Miren que el sangrado realmente es mínimo. Levanto esta mucosa nasal que luego retiro. Aquí la estoy retirando toda, ¿sí? Hay personas que no la retiran toda y esa es otra técnica en que dejan esta mucosa y la empujan hacia atrás para formar un flap con la mucosa de saco lagrimal, pero para mí y en varios estudios demuestran que si uno la quita no pasa nada y que realmente es una cirugía más fácil así. Aquí está el proceso frontal del maxilar, acá atrás el huesito lagrimal, y aquí lo que ustedes van a ver, estoy levantando el hueso lagrimal. Miren, aquí levanté el hueso lagrimal y quedó el proceso frontal del maxilar aquí. Levanto el hueso lagrimal y lo quito como una laminita. Esa es una lámina que sale casi completica. Lo quitamos. Y aquí ya podemos hacer la osteotomía a nivel del proceso frontal. Esta es una pinza de Kerrison. Hacemos unos 2, no, 3 o 4 mordidas. Esta pinza, esto se ve enorme, pero esta pinza realmente tiene 2 milímetros, o sea que la osteotomía queda por ahí de 8. Se quita los fragmentos de este hueso grueso y aquí queda un poquito de hueso lagrimal que lo podemos retirar también en su totalidad. Y aquí estamos viendo el saco lagrimal. Aquí quedó expuesto el saco lagrimal, es la parte inferior del saco lagrimal y la superior del conducto nasolagrimal. Previamente hemos colocado una endoluz de retina, que allí nos hemos, digamos, aprovechado los retinólogos que no nos lo prestan, pues nosotros como que se lo robamos a veces y utilizamos estas endoluces para colocarlas en el punto lagrimal superior e inferior para llegar directamente al saco y darnos una idea pues dónde está el saco lagrimal y también para que el ayudante empuje el saco lagrimal y se pueda quitar completamente la pared nasal del saco lagrimal, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí el ayudante me está empujando con la endoluz de retina, abrimos con la cuchilla de Crescent del saco lagrimal y aquí sale pues toda la secreción. Y si ustedes miran cuidadosamente, miren ese saco lagrimal como está de grueso, varios años pues, de secreción. Este era un niño más grande, entonces ya está bien grueso. Y ahora con una tijera voy a retirar pues todo este tejido. Si estuviéramos haciendo la técnica de flaps, se corta aquí, se hace una incisión relajante aquí y otra acá, se empuja hacia atrás y allí queda pues el flap. A los que les gusta pues hacer flap, no hay necesidad de suturar. Aquí entonces ya voy a quitar toda la mucosa, del saco lagrimal, toda la pared medial se debe retirar y aquí ya queda un hueco bastante grande, una apertura enorme, ¿sí? Aquí termino con una pinza microesmoidal pediátrica, retirar todo el tejido que está allí
y ustedes ven cómo queda realmente una apertura grande, muy poco sangrado realmente con este tipo de vasoconstricción. Y luego se hace una intubación convencional, o sea, bicanalicular, que se pasan los tubos y se anudan a nivel de la nariz. Si uno siente que de pronto no abrió lo suficiente o quiere estar más seguro de que no se le va a tapar, pues colocamos mitomicina C a la misma concentración que glaucoma. En este tejido que es la mucosa nasal es muy resistente, no importa si uno deja, yo normalmente lo dejo unos 10 minutos, pero uno lo puede dejar lo que quiera, que no pasa nada. Cuando yo estaba en el hospital universitario, en alguna ocasión coloqué la mitomicina y les dije pues a las personas de recuperación, quítenle la mitomicina cuando termine la cirugía. Resulta que no se lo quitaron. Una niña como de unos 5 años llegó a los 2 días a la consulta con la mitomicina todavía allí. Pues yo casi me infarto, no se le necrosó la nariz, qué cosa tan horrible. La llevé a cirugía, no había pasado absolutamente nada, seguí esa niña mucho tiempo y posteriormente creo que pasó una vez más y realmente no hay problema y la verdad es que sí mejora pues digamos que el éxito. Entonces allí ya está terminada la cirugía, ese tubo que yo dejo allí, lo dejo aproximadamente 3 meses y luego se retira. Este es un niño, parece una niña, pero realmente es un niño de 1 año y medio de edad, en el cual yo entré a hacer un sondaje endoscópico y encontré que tenía una obstrucción ósea muy severa, entonces yo dije, no, pues de una vez le voy a hacer la dacrocistostomía endoscópica y efectivamente se le hizo y aquí está el niño. 2 días más tarde, ustedes ven que no tiene equimosis, no tiene cicatriz, el niño está como si nada, los papás realmente pues muy contentos y aquí está pues a nivel de la nariz ven un poquito de sangrecita para demostrarles pues que efectivamente fue hace 2 días que se le hizo y el niño pues mejoró completamente de su problema pues de la vía lagrimal. Para aquellos de ustedes que van a hacer o que hacen pues dacrios endoscópicas pediátricas, pues como unas perlas, unos consejos que yo les daría realmente no es una cirugía difícil, pero sí tiene una curva de aprendizaje y lo que yo sí les recomiendo es aprender a hacer la dacroendoscópica primero en los adultos, tenerla muy, digamos, ya hacerla como con facilidad, pues para no complicarse pues en un niño, que la cavidad es mucho más pequeña. Siempre usar instrumental pediátrico adecuado, yo también a veces uso instrumental de oído porque es más pequeño. La adecuada vasoconstricción es absolutamente esencial porque esta es una cavidad pequeña que si hay un poquitico de sangre, eh, pues no vamos a ver nada y nosotros siempre hacemos el chiste pues con los pelos y pues en cirugía que perdió 4 glóbulos rojos y esa es la idea, que entre menos pues mejor nos va. Trabajar despacio y cuidadosamente como en todo lo que se hace en la vía lagrimal, no hay afán. Aquí no hay afán, entre más cuidadosamente, mejor le va. Uno no quiere hacer falsas rutas ni producir daños canaliculares pues por estar corriendo. Y el uso de mitomicina C en los primeros casos como para estar seguros de que si va digamos, a disminuir la cicatrización y que no se nos vaya a tapar pues la DACRA. Entonces, en conclusión, siempre esperar hasta después del año de edad, pues por las razones que ya les expuse. El manejo debe realizarse de la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, debe hacerse en un solo momento quirúrgico, ir preparados a todo y una sola anestesia general. Es como cuando uno lleva el carro al taller, que se le dañaron los frenos, pues que no le vayan a decir a uno, no, pues yo no sé nada de carros, pero que le digan no. La pastilla de frenos, ¿no? Pues de una vez y después tiene que volver para que le cambien el líquido de frenos o yo no sé, o el disco. Entonces de una vez que se le haga todo y poderle decir pues a los padres, listo, esto quedó mejorado, aunque pues hay una posibilidad de que se vuelva a tapar. La endoscopia nasal, o sea, visualizar
pues permite ver lo que uno está haciendo y corregir también si hay alteraciones en los cornetes. El éxito es relativa, de verdad significativamente mayor que cuando se hace a ciegas y no tenerle miedo pues a hacer una ASR en el momento de la cirugía porque realmente pues también tiene un buen éxito y es el procedimiento pues indicado. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, eh, con mucho gusto puedo pues responder. ¿Algún comentario? Ángela, muchas gracias por la charla. Yo creo que cada vez más posponemos un poco el hecho de hacer el primer sondaje porque vemos que pues la mayoría de los niños mejoran con el masaje y una indicación buena para todos es que enseñarle a los papás a hacer bien el masaje y asegurarse de que lo hacen bien, digamos, en los controles. Eh, en un principio, generalmente pienso yo que, digamos que el 90 y pico por ciento de los niños mejoran solitos alrededor del año, los que tienen obstrucción de la vía lagrimal. Correcto. Y si uno hace un sondaje a ciegas, de esos, el 90% mejoran y hay como un 10% que terminan, digamos, en tus manos. ¿Tú piensas que de todas maneras todos esos pacientes debieron hacerse inicialmente o sea, con el endoscopio en la mano? Yo pienso que sí. Yo pienso que si es, yo me pongo digamos, en el lugar de los papás. Yo preferiría que a mi bebé o a mi hijo, lo que sea, entren de una vez a hacer todo el procedimiento. O sea, puede que en el 95% de los casos el sondaje a ciegas es suficiente y ya, pero que de una vez se arregle el problema, porque hay la posibilidad y la verdad, en los sondajes que yo he hecho, tampoco es tan infrecuente encontrar los flaps, ¿sí? Si hay flaps, si hay otras anomalías, si hay anomalías de los cornetes, a veces hay, pues pólipos son muy raros, pero pueden haber. Entonces yo pienso que hay que entrar con el endoscopio en la mano y no es difícil de usar. El endoscopio no es sino empezar a usarlo. Es un instrumento más, no es, digamos, exclusivo de oculoplástica, ¿no? Allí está para todo el mundo que lo use y el que quiera lo puede usar. Simplemente entra, mira, levanta el cornete y listo. Y sirve para los casos de trauma. Entonces, comenzar con los casos de trauma. Si de vez en cuando se hacen pues las heridas de canalículo, pues entrar y mirar y con el endoscopio ayuda muchísimo y además así pues hay menos trauma también a los tejidos si uno va a hacer pues un sondaje. Yo pienso que sí vale la pena entrar de una vez. Sí, claro que tú tienes digamos, el bias de que los que ya te llegan a ti, pues son los complicados, o sea, los que no se mejoraron con el sondaje. Entonces, obviamente, esos van a tener más patología, pero bueno, estoy de acuerdo con eso. Resulta que sí sería bueno para el entrenamiento de los residentes y de los oftalmólogos que estén graduados y quieran hacer cirugía endoscópica, hacer cirugía experimental. Claro. Eh, ¿Existe algún modelo animal que tenga vía lagrimal o que sea, digamos, haya forma de hacer, digamos, la simulación? Pues en eso estamos ahora con Kelly, mirando a ver, averiguando, pero la verdad, pues no sé, no hemos encontrado, el cerdo, por ejemplo, no tiene pues la misma vía lagrimal, eh, realmente los únicos serían pues los monos, pero pues no vamos a conseguir unos monos pues para hacer esto. Eh, la alternativa que yo veo viable sería de pronto hacer unos modelos como en plástico o algo así, donde uno pueda hacer el entrenamiento. La otra vez, Pilar, hablamos de una persona en la Javeriana que hace estos modelos que la verdad me he olvidado, pero que tenemos que volver a retomar
para poder hacer el modelo intranasal. Y yo me imagino, tienen que haber modelos para los otorrinos, porque los otorrinos hacen esto todo el tiempo. Entonces, tienen que haber modelos que podamos usar allá en cirugía experimental. Yo tengo un endoscopio, que era un endoscopio mío viejo, que yo llevaba al hospital con todas las, tiene cámara y tiene todo, que lo podemos utilizar y sería una muy buena idea pues para pues, los residentes y para los fellows. Yo pienso que sería una excelente idea volver a retomar. Sí, sí, hay que revisar la literatura sobre los modelos experimentales, o sea, de ensayo experimental de cirugía endoscópica nasal, a ver qué se usa, porque tengo la idea de que este profesor lo que hace, al parecer los modelos son un poco rígidos, entonces de pronto no permitiría, pero hay que revisarlo bien con él, a ver cómo se logra y tratar digamos, hacer la simulación de la situación, ¿no? Porque es algo Claro, que sí. no solo le interesa a los residentes, sino pues a los fellows y a los oftalmólogos que quieran empezar a hacerla como tú dices. Claro, la idea es que si no sea tan rígido el modelo para que, por ejemplo, el saco lagrimal se pueda hacer con un dedo de guante, por ejemplo, que eso se bota. Igual a nivel de la válvula de Hasner, hacer también como con un dedo de guante que uno puede botar y que el resto lo puede usar pues repetitivamente, los cornetes, todo eso, pero tampoco también pueden ser pues muy rígidos, pues porque obviamente no van a permitir pues la manipulación. Ahora, se puede hablar de pronto también con Margarita Caicedo, ella que hace estas prótesis de cara y que tienen a base de silicón, que se pudiera hacer como una especie de prótesis de la nariz con un elemento un poquito más duro de lo del hueso y a ponerle desechable los guantes para que simulen, digamos, a donde termina donde está la válvula de Hasner y hacer allí pues toda la simulación, ¿no? Se me ocurre a mí Claro. que podríamos Es pensar en algo por el estilo. una buena opción, sí. Voy a ver si hablo con ella y nos ponemos pues como en la Porque ella hace tarea de mirar prótesis de a ver. prácticamente la mitad de la cara. Claro, sí, exacto. Ella hace prótesis muy Entonces buenas tiene de que tener nariz y digamos, los claro, modelos o los materiales para hacer. claro. En estos días ella hizo una prótesis de oreja lindísima. O sea, ella sí está haciendo bastantes, entiendo que son muy, muy costosas, ¿no? Entonces tendríamos que mirar a ver cómo Es uno o financiamos. dos modelos sobre los cuales se puede trabajar. Exacto, exacto, sí. Sí, perfecto. Ajá. Bueno, no, mil gracias, muy buenos. Los videos estupendos, mil gracias. Ah, bueno, no, con muchísimo gusto. Y el que quiera aprender, con mucho gusto, no tengo ningún problema, les puedo ayudar. Eso al principio, pues uno necesita como una mano amiga que le ayude a uno allí a mirar, pero una vez que uno le coge el tiro, eso no es complicado. Bueno, muchas gracias. Bueno, si hay algún otro comentario, muchas gracias a todos. Hasta luego. Mil gracias, doctora Ángela. Bueno, Edith, con mucho gusto. Doctora Dolmes, muchas gracias. Excelente presentación. Buen día para Bueno, todos. gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Con gusto. Muchas gracias. ¿Cómo salgo de acá? Sí.